Esta es la quinta sesión de este curso y la sesión número 134 desde los inicios de Miradas al Mundo. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones realizadas. En el canal de YouTube Mirada al Mundo y Paz UGR están publicadas las grabaciones de algunas de las sesiones de los últimos cursos y también las de las 4 sesiones que ha habido hasta ahora en el curso actual. Actualmente hay 34 grabaciones. El enlace al canal aparece en la página de Mirada al Mundo. La sesión de hoy, como sabéis, tiene el título de La construcción de la paz ante los desafíos de la crisis ecosocial. Va a haber 3 ponentes. El que va a intervenir en primer lugar soy yo mismo. A continuación intervendrá Nuria del Viso, del área ecosocial de Jujén. Luego ya comentamos título de la intervención. Y en tercer lugar, Pere Ortega Grasa, presidente honorario del Centro de Estudios por la Paz. Esta sesión, como sabéis, es la primera de un ciclo denominado Construir la Paz hoy, respuesta a la crisis ecosocial en Granada y su área metropolitana, organizada con la colaboración del grupo STAN UGR y que tendrá lugar desde hoy hasta el 9 de mayo. Quiero agradecer muy especialmente la colaboración en la organización y diseño del ciclo del coordinador y también del coordinador del grupo STAN UGR y también, que es miembro del IPAZ, Antonio Ortega, que hoy no puede estar presente por circunstancias familiares muy tristes. Le mando desde aquí mi ánimo y consuelo en la medida de lo posible. El ciclo está dedicado a explorar algunas respuestas a la crisis ecosocial en el marco de la construcción de la paz, entendida esta en sentido muy amplio. Algunas sesiones abordarán cuestiones muy generales, como construcción de la paz, crisis ecosocial, transición ecosocial justa, decrecimiento, bioregionalismo y otras cuestiones más específicas, energía, alimentación, agua, centradas en este caso en el ámbito territorial de Granada y su área metropolitana. El ciclo, como acabo de decir, lo componen 6 sesiones, aunque la intención es que tenga continuidad en cursos sucesivos y puedan abordarse en esas nuevas ediciones más adelante otros enfoques y temáticas no tratados en la edición de este curso. Algunas serían cuestiones muy generales, como alternativa al capitalismo, democracia participativa local, ecofeminismo, alternativa al colonialismo, entre otras, y otras más específicas, como movilidad, vivienda, cuidados, trabajo, turismo, migración, etcétera, centradas en el ámbito territorial de Granada y su área metropolitana. La sesión de hoy, como ya he comentado, tendrá 3 ponentes. He comentado que en primer lugar voy a intervenir yo, luego Nuria del Viso y después Pere Ortega. Más adelante, en su momento, realizaré una breve presentación de los 2 ponentes que me acompañan. Adelanto que un hilo que nos une a los 3 es que formamos parte desde hace 3 años, junto a otras compañeras y compañeros, de un grupo de trabajo de la Asociación Española de Investigación para la Paz, dedicado a paz ambiental. Nuestras intervenciones están previsto que sean del orden de unos 20 minutos. Posteriormente se abrirá un tiempo para el debate con el público asistente, que podrá intervenir por escrito vía chat. Desde ya podéis realizar consideraciones y preguntas a través del chat, os animo a ello, que comentarán o responderán los ponentes en el tiempo dedicado al debate. Bien, quiero agradecer públicamente la disponibilidad y receptividad de los otros 2 ponentes, de Nuria y Pera, para realizar esta sesión y su generosidad al hacerlo altruistamente. Voy a comenzar mi intervención, para lo cual voy a compartir un documento. Bien, bueno, pues como he comentado, la primera sesión, esta sesión, con el título de La construcción de la paz ante los desafíos de la crisis ecosocial. En primer lugar voy a intervenir yo. El título de mi intervención es La investigación para la paz ante la crisis ecosocial, algunas consideraciones.
Luego intervendrá Nuria del Viso, del área ecosocial de FUGEN, con el título de su intervención de Conflictos socioecológicos y desplazamientos forzados, y Pere Ortega Grasa, presidente honorario del Centro de Estudios por la Paz, con el título de su intervención de Nuevos enfoques ante la crisis ecosocial, hacia una paz ambiental. Ahí veréis el esquema de mi intervención. Hay una serie de apartados. En el primero voy a preguntarme acerca de los objetivos y las tareas de la investigación para la paz. Vamos a concluir que, o abogo, porque el objetivo principal debe ser construir la paz. En el segundo apartado voy a hablar del concepto de paz en un sentido amplio, y en la medida en que la tarea principal, a mi juicio, de la investigación para la paz es construir la paz, ¿qué implicaciones tiene? Luego, en el siguiente apartado, exploraré las conexiones entre la investigación para la paz y la crisis ecosocial. Comentaré algunas características de esta y algunos retos que plantea para la investigación para la paz y, por tanto, para la construcción de la paz. En el siguiente apartado entraremos dentro del campo de la respuesta a la crisis ecosocial y veremos algunos elementos. En realidad, en mi intervención solo voy a dar algunas notas muy breves acerca de la transición ecosocial justa, pero en sesiones posteriores del ciclo se hablará de decrecimiento, de bioregionalismo, entre otros enfoques generales. Dentro de mi intervención, en el penúltimo apartado y dentro del campo también de la respuesta a la crisis ecosocial, comentaremos algunas aportaciones relevantes y concluiré con algunas propuestas. Bien. En primer lugar, en el primer apartado, me voy a preguntar acerca de cuáles son los objetivos y tareas fundamentales de la investigación para la paz. En adelante me voy a referir con esa denominación a la investigación, educación y acción por la paz. Por tanto, al campo de conocimiento transdisciplinar y de transformación social que pretende construir la paz, en el que son necesarias tareas tanto de investigación, pero también de educación y, por supuesto, de acción, transformación social para la paz. Creo, como he comentado, que el objetivo principal de ese campo debería ser ese, construir la paz. Abogo, por otro lado, por un concepto amplio de paz y porque una tarea prioritaria sea la construcción de la paz, entendida esta en un sentido amplio. Disculpad un momento. Un modo que me gusta emplear para caracterizar la paz, con pocas palabras, es entenderla como un proceso que nunca acabará, en el que se intenta ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra. ¿Esto qué supone? Pues naturalmente no pretendo responder exhaustivamente a esta cuestión en esta intervención, ya que estamos hablando del objetivo quizá más ambicioso y complejo que puede plantearse la humanidad. Un proceso multidimensional, por tanto, habrán de contemplarse todas las dimensiones que se consideren relevantes y pertinentes, sociales, económicas, ambientales, culturales, etcétera, y a todas las escalas, desde lo individual hasta lo global, y que exige no solo analizar, interpretar y explicar los procesos y dinámicas que ocurren en la realidad, sino también intentar transformar esta para construir la paz, futuros deseables y viables. Construir la paz, planteado de ese modo, es una tarea inmensa que requiere de las aportaciones de prácticamente todos los campos del conocimiento, pero también de saberes y prácticas tradicionales de cultura y pueblos diversos, y que requiere igualmente de la mejora en la capacidad de transformar la realidad en un sentido emancipatorio por parte de diferentes actores y colectivos sociales. Para este fin y en este contexto, creo que muchas aportaciones relevantes y pertinentes son elaboradas y realizadas en diversos campos, generalmente interdisciplinares,
e incluso transdisciplinares, que en algunos casos no se reivindican o reconocen como del campo de la investigación para la paz, pero que creo que esta debe tenerlos muy en cuenta. Precisamente una tarea necesaria desde la investigación para la paz, creo que debe ser establecer comunicación y diálogos con esos campos para detectar las aportaciones desarrolladas y elaboradas en los mismos y que puedan ser relevantes en este contexto de construcción de la paz. Construir la paz hoy, ¿qué puede suponer? Pues desde la investigación para la paz se debe de prestar atención a todos los procesos que puedan afectar a las posibilidades de construir la paz, también a todos los procesos que puedan generar violencia, extendida esta en un sentido muy amplio. Como sabemos, el concepto amplio de de paz, está íntimamente relacionado con un concepto también amplio de violencia. Violencia sería todo aquello que, siendo evitable, limita, obstaculiza o impide el desarrollo de las potencialidades deseables de los seres humanos, la satisfacción de las necesidades humanas básicas, las posibilidades de disfrutar una vida digna en la generación actual y la futura. Podemos hablar de diferentes tipos de violencia, siguiendo las aportaciones de uno de los fundadores de la investigación para la paz, recientemente fallecido, Johan Galtung. Me refiero en particular a los conceptos de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, sobre los cuales no vamos a profundizar. Otro modo de caracterizar la paz, según lo anterior, sería asociar la paz a la ausencia de todo tipo de violencia, o mejor, ya que lo anterior sería algo inalcanzable, imposible, podríamos hablar de un proceso en el que los grados de los diferentes tipos de violencia fueran disminuyendo. Construir la paz hoy supone atender a todos los procesos relevantes que puedan afectar a las posibilidades de construir la paz y o que generen violencia. Y aquí entran dinámicas y procesos vinculados a la civilización actual y sus consecuencias sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza y sobre los diferentes grupos sociales y territorios. Creo que hay algunas personas que quieren añadir, ¿no? Admitir a todo. Nuria, si puedes estar pendiente, te lo agradecería. Gracias. Entre otros procesos nos referimos a los procesos de degradación ambiental y de agotamiento de recursos que plantean el escenario de un deterioro sustancial de las bases materiales que permiten una vida digna en este planeta, así como a los procesos de empobrecimiento de grandes capas de la población mundial y de aumento de las desigualdades, procesos que cada día generan sufrimiento y decenas de miles de muertes por causas evitables, como hambre, falta de acceso a agua potable, falta de acceso a medicamentos esenciales, contaminación, etcétera. Algunos de estos procesos están suponiendo una extensión e intensificación de los denominados conflictos socioecológicos o socioambientales, como expresión de enfrentamientos y disputas en torno al acceso y uso de bienes naturales, por recursos cada vez más escasos y por procesos cada vez más intensos de degradación ambiental que, en muchos casos, afectan de un modo muy desigual a colectivos sociales y territorios. Nuria del Viso abordará en su intervención precisamente el concepto de conflicto socioecológico y su conexión con los desplazamientos forzados. Algunos de los procesos señalados anteriormente y otros procesos preocupantes pueden ser integrados en el concepto de crisis ecosocial. La crisis ecosocial hace referencia a un conjunto de crisis simultáneas e interrelacionadas vinculadas a, entre otros procesos preocupantes, al cambio climático, a la degradación ambiental, al agotamiento de recursos energéticos y no energéticos, renovables y no renovables, a la pérdida de biodiversidad, el empobrecimiento de grandes capas de la población mundial, el aumento de las desigualdades a nivel global, así como a escalas inferiores, el deterioro y las insuficiencias de la democracia a todos los niveles, desde el local hasta el global, etcétera. Algunos autores hablan, para referirse a la crisis ecosocial, hablan de crisis de civilización, lo cual nos da idea
de la multidimensionalidad del concepto. Todos estos procesos, todos estos son procesos que pueden afectar muy severamente a las posibilidades de construir la paz. Necesitamos con urgencia dar respuestas que estén a la altura de los retos que nos plantea la crisis ecosocial. En este contexto se sitúan conceptos, propuestas y enfoques que he comentado en la introducción, que están adquiriendo cada vez mayor relevancia y recibiendo un interés creciente, como son los de transición ecosocial justa, de crecimiento, bioregionalismo, entre otros. Vamos a explorar en esta sesión y en otras sesiones del ciclo y probablemente en nuevas ediciones del ciclo algunas de esas respuestas a la crisis ecosocial. En este marco de intentar dar respuesta a la crisis ecosocial con el objetivo de construir la paz, pueden ser relevantes aportaciones procedentes de campos como, entre otros, la ecología política, la ecología social, la economía ecológica, estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, prospectiva, filosofía política, sociología. Entonces, ¿qué sería lo específico que debería o que podría aportar la investigación para la paz? Quizá la investigación para la paz debería o podría ser la que proporcione ese marco general en el que se integren las diversas aportaciones de los diferentes campos, culturas, prácticas y saberes, etcétera, relevantes para la construcción de la paz. Estamos hablando, con eso hago hincapié en el concepto amplio de paz, estamos hablando de las características de una vida digna de ser vivida en este planeta, para las generaciones actuales y para las generaciones futuras, y también de los requisitos y condiciones para que ello sea posible. Y, por supuesto, de las estrategias de transición ecosociales, ya que todos no partimos de la misma situación, no tendremos que realizar los mismos cambios, para ir moviéndonos desde la situación actual hacia escenarios deseables y viables. Lo que sigue a continuación se basa, voy a dar algunas breves notas características del concepto de transición ecológica justa o también transición ecosocial justa, como algunos autores denominan. Lo que sigue se basa en el documento Sumar para una transición ecológica justa en España, documento coordinado por Yayo Herrero con la colaboración del Foro Transiciones, que fue un encargo del grupo político Sumar. El objetivo era responder al encargo de contribuir a la construcción de un proyecto país desde la perspectiva de la transición ecosocial o ecológica justa que realizó el grupo político Sumar. La organización y coordinación de todo este proceso la ha realizado el Foro Transiciones. Precisamente la segunda ponente, quien Nuria del Viso, participó en ese proceso de elaboración de este documento. El documento resultante no es un programa de gobierno ni un programa electoral, es un documento que contiene principios, orientadores y propuestas para conseguir arrancar una transición ecológica justa. Tiene como horizonte 2050, pero se centra en las prioridades para los próximos 10 años. El documento, aunque no voy a entrar con detalle en absoluto en mi exposición, se estructura en 3 apartados. El primero se centra en la justificación del porqué de una transición ecológica justa, la define y establece sus claves principales. El segundo se centra en la transición ecológica justa en España, identifica su objetivo y hace una propuesta de gobernanza. Y el tercero pone el foco en la necesaria transformación cultural que es preciso impulsar para llevarla a cabo. Voy a comentar una síntesis de las propuestas realizadas y en esa síntesis aparecen también consideraciones que afectan a otros grupos de trabajo de los que organizó el grupo político Sumar. Había del orden de 35 grupos de trabajo que abordaban diferentes ámbitos temáticos. Bien, la primera propuesta es garantizar que todas las personas y comunidades puedan disfrutar de una vida segura y digna, compatible con la preservación de sus entornos sociales, naturales y territoriales. La segunda,
reducción de la esfera material del sistema económico para compatibilizar la cobertura de las necesidades sociales con las biocapacidades nacionales y globales. Por tanto, estamos hablando de crecimiento, claramente. Adaptar el universo del trabajo y los cuidados a las circunstancias de la transición ecosocial. Desplegar procesos que acometan las situaciones de contingencia y urgencia derivadas de los efectos de la crisis ecológica y climática y los procesos de transformación por venir. Detener los principales procesos de destrucción ecológica, restaurar y favorecer la resiliencia de los ecosistemas claves del país, transitar hacia modelos territoriales y urbanos y formas de vida en torno a nuevas relaciones de cooperación sostenible entre universos urbanos, rurales y naturales. En ese contexto, el concepto de bioregión que se va a abordar en una de las sesiones va a ser un concepto central. Invertir en investigación y tecnociencia orientada a resolver los retos que plantea una transición ecológica justa. Y finalmente construir un soporte económico financiero que haga viable la transición ecológica justa en los próximos decenios. La formulación de objetivos puede parecer sencilla, pero supone una profunda transformación política, económica, cultural y ética que afecta a todas las esferas de la vida social, afecta a todas las escalas territoriales y de convivencia, familia, barrio, comunidad local, área metropolitana, región, el Estado, la escala supranacional, los movimientos sociales, empresas, etc. Necesitamos tener un enfoque integrador. Un aspecto clave es que hay que afrontar el cambio cultural. Abordar la disputa de la hegemonía cultural no es una tarea menor, requiere nada menos que reorientar los conceptos hegemónicos de producción y bienestar, de seguridad y de libertad, hacer visibles los límites negados y reconocer la vida humana como ecodependiente, frágil y necesitada de cuidado y protección, así como explicar de forma convincente, serena y motivadora la situación de emergencia y la necesidad de la urgente transición ecosocial. Voy terminando. Me gustaría comentar algunas aportaciones, estamos en el penúltimo apartado, que considero relevantes para la construcción de la paz. No es un listado exhaustivo, son algunos ejemplos que proceden de campos que en algunos casos no se reconocen como de la investigación para la paz, en otros casos sí, pero que pueden ser relevantes para la construcción de la misma. Y en este contexto precisamente de dar respuesta a la crisis ecosocial. Quiero comenzar destacando especialmente, bueno, por un lado la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Social, que además creo que refleja desde su inicio una evolución en cuanto a las temáticas tratadas. Desde una primera época en la que las temáticas estaban muy vinculadas a la violencia directa, conflictos armados, guerra, armamentismo, etcétera, y a un concepto más restringido de paz, como paz negativa, ausencia de violencia directa, hacia una ampliación de las temáticas a tratar si estamos interesados en construir la paz entendida en sentido amplio. Algunas de esas ampliaciones han tratado específicamente las cuestiones ambientales y la crisis ecosocial. La mayor, dentro de la revista de papeles de relaciones ecosociales y cambio social, es una de las publicaciones del área ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado, de la FUGEM. Yo destacaría, ahí aparece también el enlace, pues prácticamente todo lo que elabora el área ecosocial. Como ya he anunciado, la ponente que me sigue, Nuria del Viso, precisamente es miembro de ese área ecosocial y también del Consejo de Redacción de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Destacaría también lo desarrollado por el coordinador del área ecosocial de la FUGEM y director de la revista Papeles, Santiago Álvarez Cantalapiedra. En particular destacaría, entre otras, el libro de 2019, La gran encrucijada, crisis ecosocial y cambio de paradigma. Pero también destacaría
las aportaciones del ya fallecido Eric Olin Wright, por ejemplo, en su texto Construyendo utopías reales y en cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Creo que muchas de las propuestas encajan perfectamente dentro del campo de la construcción de la paz. Destacaría también muchos de los trabajos elaborados por el Foro Transiciones, al que he hecho ya mención al hablar del concepto de transición ecosocial justa. Muchos de los trabajos realizados por el Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas, un grupo que dejó de existir porque la mayor parte o gran parte de sus miembros integraron el nuevo grupo de investigación en humanidades ecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Destacaría también los análisis y estudios realizados por el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, la revista Ecología Política, cuadernos de debate internacional, y en particular también un proyecto muy vinculado a la revista como es el Atlas de Justicia Ambiental. La revista 15-15-15, Revista para una Nueva Civilización, que coordina Manuel Casal, que intervino en una sesión también en Mirada al Mundo. También hubo otra intervención de algunos de los miembros de algunos de los grupos a los que he hecho referencia, como por ejemplo el grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. También destacaría las aportaciones del científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Antonio Turiel, que también intervino en otra sesión de miradas, que se centran en el ámbito de la energía en el contexto de la emergencia climática. Ahí aparece el enlace a su blog. Bueno, quiero señalar también que este espacio en el que estamos, Mirada al Mundo, en él se han realizado, bueno, no pocas sesiones en las que se han abordado cuestiones ambientales en el marco de la construcción de la paz, entendida en sentido amplio. Yo creo que de las 134 sesiones que llevamos con la de hoy, pues probablemente más de 60 sesiones han abordado cuestiones de este tipo. Para concluir, bueno, quería comentar algunas otras tareas a realizar. Naturalmente no pretendo ser exhaustivo, pero creo que sería deseable recabar información sobre lo que se está realizando en este contexto de intentar dar respuesta a la crisis ecosocial en el marco de la construcción de la paz, por un lado en los diferentes centros y grupos de trabajo vinculados a IPAZ, también en los grupos de trabajo de la Asociación Internacional de Investigación para la Paz, la IPRA, y en los de la Asociación Europea de Investigación para la Paz, la EUPRA. Igualmente, creo que una tarea en la misma línea sería interesante realizar en las revistas de investigación para la paz, en otros campos inter y transdisciplinares, también por parte de colectivos y movimientos sociales. Y bueno, concluiría pues haciendo hincapié en la necesidad de seguir dando pasos desde el campo de la investigación para la paz y de la construcción de la paz para la elaboración de las respuestas necesarias y urgentes que la crisis ecosocial nos demanda. Aunque, como espero que haya quedado claro, esa tarea nos incumbe a todos y todas, ya que nos jugamos mucho en ello. Creo que es el mayor reto que afronta la humanidad y cada vez tenemos menos margen de maniobra y menos tiempo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y voy a presentar a la segunda ponente, que es Nuria del Viso Pavón, del área ecosocial de FUGEN, como he comentado. Su intervención es conflictos socioecológicos y desplazamientos forzados. Nuria del Viso es licenciada y máster en antropología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en estudios avanzados de paz y seguridad por la UNED, Instituto Gutiérrez Bellado. Ha trabajado en medios de comunicación y en diferentes ONGs de ayuda al desarrollo.
Desde 2004 trabaja en el área ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado en cuestiones de paz y seguridad, conflictos socioecológicos y efectos sociales del cambio climático. Forma parte, como he comentado antes, del Consejo de Redacción de la revista Papeles, de la que también es editora, y es miembro de la Asociación Foro de Transiciones Ecosociales. Coordina, por otro lado, el grupo de trabajo de AIPAZ, al que he hecho referencia, dedicado a paz ambiental. Nuria, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, Jesús, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por la invitación a estar aquí presente hoy en el programa de Miradas al Mundo. Y mi exposición de hoy está basada pues, en el trabajo que realizo en Fuero Ecosocial y también ese trabajo que venimos realizando en el grupo de trabajo de paz ambiental dentro de AIPAZ. Quisiera comenzar poniendo el foco en la situación de grave degradación ecológica en la que nos encontramos actualmente. En este momento ya están sobrepasados 6 de los 9 límites planetarios desarrollados por un instituto de Suecia. El cambio climático y el declive de la biodiversidad son, digamos, dos de los exponentes más claros de este declive ecológico, pero hay muchos otros, ¿no? Y estos condicionantes ecológicos se están entrelazando cada vez más estrechamente con otros aspectos sociales, económicos, políticos, magnificando los efectos de una policrisis que podemos denominar de ecosocial. Esta situación está exponiendo las fracturas del sistema, atizando fricciones dentro de este sistema y, bueno, y haciendo aflorar un nuevo tipo de conflictividad global local en forma de conflictos socioecológicos. El Atlas de Justicia Ambiental que desarrolla el ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona lleva ya recogidos más de 4.000 de estos conflictos socioecológicos en todo el mundo. Estos son los recogidos, o sea que hay muchos más aún todavía sin reflejar. Los conflictos socioecológicos, también llamados socioambientales, ambientales o ecológico-distributivos, según los diferentes autores, aluden a las fricciones producidas por una distribución desigual en el acceso a los bienes naturales, la tierra fértil o aquellos conflictos derivados de la contaminación o de la gestión de los residuos. El extractivismo está en la raíz de muchos de estos conflictos socioecológicos y por extractivismo hecho mano de la definición de Eduardo Gudinas. Me refiero a la extracción de bienes naturales en grandes cantidades para vender sin procesar en los mercados internacionales. ¿Y lo que hay detrás de estos conflictos socioecológicos y del extractivismo? Pues un determinado sistema económico, el capitalista, que prospera expoliando y apropiándose de recursos naturales y de territorio. En expresión del geógrafo David Harvey, podríamos decir que se aplica un esquema de acumulación por desposesión, es decir, se extraen bienes naturales, a menudo con uso de la fuerza, para el enriquecimiento de unos pocos y a costa de la naturaleza y de los habitantes de esa zona determinada. Y todo esto ocurre en un contexto en el que está en ascenso la geopolítica de los recursos y además contamos con un sistema de relaciones entre estados muy desigual. Los conflictos socioecológicos y los mal llamados, en mi opinión, proyectos de desarrollo, pues todo lo que tiene que ver con la construcción de carreteras o de grandes infraestructuras, precisamente para la extracción o sacar todos los recursos naturales que se están extrayendo, bueno, pues estos conflictos contaminan el territorio, lo fragmentan y lo degradan hasta el punto de que ya en distintos lugares del planeta hay zonas de tierras muertas y de océanos muertos. Además, estos conflictos amenazan los medios de vida y la subsistencia
de las diferentes comunidades locales que lo sufren. No es infrecuente que vayan acompañados, además de desplazamiento forzado, al que me voy a referir un poco después. Los conflictos socioecológicos pueden aparecer en cualquiera de las fases del proceso productivo, ya sea en la extracción, en el transporte o, después del consumo, en la gestión de los residuos. La mayoría de estos conflictos surgen en la fase de extracción y por sectores se concentran en la minería y en los proyectos relacionados con el manejo del agua. Que también, además, estos dos son los sectores que presentan los conflictos de mayor intensidad. Además, están surgiendo otros conflictos socioecológicos relacionados con nuevas formas de extractivismo. Me refiero a los proyectos de monocultivo de la agricultura industrial, al acaparamiento de tierras, las macrogranjas, los proyectos turísticos masivos, también los proyectos vinculados a lo que se está llamando la economía verde, los grandes proyectos energéticos de las energías renovables, esos enormes campos de eólicos que ya estamos viendo, las granjas solares y también otro tipo de nuevo extractivismo, el llamado acaparamiento verde, ¿no? Este cercado de grandes zonas con fines de conservación, pero donde se expulsa pues, a las poblaciones que puede haber en esos lugares. Estos conflictos además aparecen en todas las escalas, desde la escala local a la escala global. Más representativo de la escala global es el cambio climático. Y también, aunque este tipo de conflictividad se da en todo el mundo, aparece especialmente en las periferias mundiales, tanto del norte como del sur, donde todavía abundan las riquezas naturales. Estas zonas a las que Maristela Svampa llama las áreas de sacrificio, ¿no? Todos en pro de la acumulación de capital. Si nos paramos a mirar qué actores intervienen en estos conflictos socioecológicos, vemos que intervienen básicamente tres actores. Las grandes compañías transnacionales interesadas en esa extracción de bienes naturales, los estados, y a menudo estas compañías transnacionales actúan en coordinación o en connivencia con los estados del país anfitrión o con sus propios estados de su país de origen. Y por otro lado tenemos a los grupos o las comunidades afectadas. Esto no se trata, por supuesto, de un actor monolítico, estas comunidades, y de hecho pues aparecen o pueden aparecer fracturas internas en torno a diferentes posiciones. Como vemos, entre estos actores, grandes empresas transnacionales, estados y luego comunidades locales, pues existe un enorme desequilibrio de poder y de acceso a recursos, por lo cual cada uno de estos actores, especialmente las comunidades, que son las que menos poder tienen, pues tratan de, digamos, de equilibrar la balanza buscando alianzas normalmente pues con la academia, con ONGs, medios de comunicación afines, activistas y demás. Si analizamos las raíces de este tipo de conflictos, aparecen tres tipos de cuestiones que andan por ahí, digamos, por resolver, ¿no? La primera, es de distribución. ¿Cómo se distribuye la apropiación de estos bienes naturales y cómo se reparten las cargas asociadas a la extracción y el consumo? La segunda cuestión es de procedimiento. ¿Cómo y quién toma las decisiones en torno a estos bienes naturales? ¿Cómo se gobiernan? Y muy especialmente si existen cauces de participación de las comunidades afectadas por estos proyectos. Y el tercer grupo de cuestiones es de reconocimiento. Si se respetan o no las diferencias y la identidad cultural, ya se trate de cuestiones de género, de etnia, de creencias, si se respetan los derechos indígenas y sus valores, etc. A menudo vemos que en estas cuestiones de reconocimiento implican cuestiones desde las comunidades que
que hacen, que cuestionan el propio modelo de desarrollo, ¿no? Las alternativas que las comunidades propugnan, pues son incompatibles con el extractivismo, con lo cual, bueno, pues entraríamos ya en choques de lenguajes de valoración, como lo llamaría Martínez Alier. Si atendemos al grado de probabilidad de resolución de estos conflictos, o al menos manejo de ellos, pues aparecen una serie de factores. Por ejemplo, el tipo de proyecto del que se trate. Pues cuanto más estratégicos sean este tipo de proyectos para la empresa o para el país, pues menos opciones hay de que puedan ser reformulados o de que se retiren los proyectos. Vemos, por ejemplo, que los proyectos de turismo o de gestión de residuos son los que cuentan con más posibilidades de reformulación o de paralización, mientras que los proyectos de hidrocarburos o los relacionados con el agua son los más difíciles de parar. También hay un factor clave para la resolución, a la hora de la resolución o de la transformación, que es en qué fase del proyecto aparecen las protestas. Cuanto antes las comunidades se organicen y aparezcan sus reivindicaciones, mayor probabilidad hay de que estos proyectos puedan ser reformulados o incluso retirados, ¿no? Y otro elemento es, depende de cuánto más daño ecológico social generen los proyectos, podemos decir que los conflictos que se generan en torno a ellos más grado de conflictividad van a presentar. Uno de los mayores impactos de estos conflictos socioecológicos tiene que ver con el desplazamiento forzado que generan, ¿no? Que, bueno, pues el desplazamiento forzado tiene unas implicaciones brutales, tanto para las comunidades, destruye comunidades enteras, con ellas desaparece su forma de gestionar el ambiente donde han vivido y también desaparecen conocimientos tradicionales. El desplazamiento forzado es quizá una de las principales tendencias de la realidad contemporánea y podría entenderse como una especie de campanita de alarma que nos avisa de cómo marcha el sistema en su conjunto. Vemos que cuanto más se agravan las dinámicas sistémicas de la crisis ecosocial, pues más crece la movilidad forzada. Actualmente la situación de desplazamiento forzado nos está indicando ya no una pequeña alerta, ya nos indica una crisis humana y humanitaria profundísima y que seguirá agravándose si no se realizan cambios de calado. Si vamos a las causas del desplazamiento forzado, bueno, pues la primera causa y la causa tradicional son los conflictos armados y la violencia política, que desafortunadamente están en alza en este momento. Como segundo grupo de causas, el extractivismo, al que nos acabamos de referir. Y el tercer bloque de causas son los desastres, ya sea por causas geofísicas, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, o por causas meteorológicas vinculadas al cambio climático. Ahí incluimos inundaciones, huracanes, superincendios, sequías. Y como bien es sabido, todos estos desastres, ya sea por causas geofísicas o meteorológicas vinculadas al cambio climático, están en aumento. Y especialmente las vinculadas al cambio climático. Bien, esas tres causas, bueno, las he dividido así, digamos, con fines analíticos, pero por supuesto no son compartimentos estancos, sino que entre ellas además interactúan y pueden, digamos, potenciarse. Todas ellas, si exceptuamos los desastres geofísicos, es decir, el extractivismo, los conflictos armados y los desastres vinculados al cambio climático, están causadas por actividades humanas. Y todo ello remite a un sistema económico, como ya he dicho anteriormente, que es extractivo en exceso y despilfarrador. Apuntar que los desastres geofísicos, que serían los únicos no vinculados a causas humanas,
suponen una pequeñísima parte de los desastres, tan solo un 10%. Para orientarnos sobre la magnitud del desplazamiento forzado, bueno, pues decir que según los datos de ACNUR, en lo que va de siglo, hemos pasado de 18 millones y medio de desplazados forzados, de personas en desplazamiento forzado en el año 2000, a 114 millones de personas en septiembre de 2023. Es decir, se ha multiplicado por 6 en poco más de 2 décadas. Y esta cifra, llamaros la atención, que es de septiembre. Luego en octubre llegó Gaza, con lo cual podemos augurar que en el año 2023 el desplazamiento forzado pues va a crecer significativamente, ¿no? Estas cifras las vamos a conocer pues en mayo, junio, ya van a ir saliendo. Otra cuestión en torno al desplazamiento forzado es la dificultad en la obtención de datos y las metodologías aplicadas para poder procesar estos datos. En cuanto a datos globales, disponemos de los datos referidos a conflictos armados que recaba cada año el ACNUR, pero digamos, en cuanto a las otras causas más relacionadas con cuestiones ambientales, tanto el extractivismo como los desastres, pues los datos son fragmentarios o directamente no existen. Si nos centramos en el desplazamiento forzado por desastres, hay algunos datos, los que elabora el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, pero solo referidos a el desplazamiento dentro del propio país, o sea, sin cruzar fronteras internacionales. Y por daros solamente un dato, en 2022 se produjeron 32 millones y medio de desplazamientos internos por desastres. Esto supone un 40% más que el año anterior. Sin embargo, a escala internacional desconocemos cuál es el volumen del desplazamiento por cuestión de desastres, ¿no? Apuntar una novedad. Si entre 2009 y 2021 el desplazamiento forzado por desastres superaba el producido por los conflictos armados y la violencia política, no el acumulado, sino los que se iban produciendo año a año, en 2022 vemos que cambia esta tendencia con el estallido de la guerra de Ucrania y el desplazamiento interno se nutrió prácticamente al 50% entre desastres climáticos y conflictos armados. Por lo que respecta al tercer bloque de las causas de desplazamiento forzado, el extractivismo, pues no disponemos prácticamente de cifras consolidadas. Hay datos dispersos, sabemos qué volumen de población fue desplazado por la construcción de una represa o por un acaparamiento de tierras en un lugar determinado, pero no disponemos de las macrocifras. Sin embargo, podemos decir que a la vista de los conflictos socioecológicos que están estallando por todo el mundo, se puede suponer que también se está dando un fuerte aumento en el desplazamiento forzado por el extractivismo. En definitiva, y ya para ir concluyendo, el desplazamiento forzado y los conflictos socioecológicos se están agravando. Y si se quiere frenar estos fenómenos y además desacelerar la crisis ecosocial, es crucial actuar sobre las causas. Y todo ello remite a cambiar este sistema económico que nos atrapa en un círculo vicioso cada vez más nocivo. Desde el grupo de trabajo de paz ambiental de paz, pues estamos reflexionando sobre el concepto de paz ambiental. Y bueno, Pere Ortega va a profundizar en este concepto. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Bueno, pues voy a pasar a presentar al siguiente ponente, que como sabéis es Pere Ortega Grasa, que como he comentado es presidente honorario del Centro de Estudios por la Paz. Su intervención tiene el título de Nuevos enfoques ante la crisis ecosocial hacia una paz ambiental.
Pere Ortega es licenciado en Historia Contemporánea y posgrado en Hacienda Pública por la Universidad de Barcelona. Fue presidente de la Federación de ONGs por la Paz hasta 2013. Es investigador y analista en temas de paz, no violencia, desarme y conflicto. Tiene un blog en el Diario Público denominado Crónicas Insumisas. Sus líneas de investigación son gasto militar, industria e I+D militar, paz y no violencia, seguridad y defensa, terrorismo. Acaba de publicar La Fuerza de la Paz en 2023 en la editorial Icaria, un prólogo de Federico Mayor Zaragoza, y es uno de los padres de la investigación para la paz en España, junto a personas como Vicent Fisa, Ticafón, Rafael Grasa, Mariano Aguirre, Vicent Martínez, Francisco Muñoz, José Tuvillarrayo, que además tenemos aquí asistiendo a la sesión, como podréis ver en el listado de participantes. Bueno, pues, Pere, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús, por la invitación, a ti y a Miradas al Mundo por contar conmigo. Yo, a pesar del título, Nuevos Enfoques, va a ser un enfoque, porque me voy a referir sobre todo al ámbito militar y a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Yo diría que en general, cuando hablamos de crisis ecológica y su parte más visible, que es el cambio climático, solo se recibe críticas por el impacto que producen las emisiones GEI de las energías fósiles en el ámbito civil, por considerarlas una amenaza por los múltiples conflictos que muy bien ha señalado Nuria, que pueden producir, sociales, ambientales, migraciones y guerras, hasta el extremo de convertirse, y esto sí que hay que reiterarlo, en una amenaza para la supervivencia humana. Hay otra, que a veces la olvidamos, las armas nucleares, que por cierto también lo son, una amenaza para la supervivencia humana. Y ahora, sobre todo, con la guerra en Ucrania y con las amenazas que se han lanzado mutuamente, tanto Rusia como los países de la OTAN, podría ocurrir y el suelo europeo. Por lo tanto, tenemos dos graves amenazas para la supervivencia humana. Una posible guerra nuclear y el propio cambio climático, que puede producir un retroceso grave para la humanidad. De ello ya me iré extendiendo. Considerando que la paz, en un sentido amplio, como bien ha dicho Jesús, y holístico, engloba, no puede ser de otra manera, derechos humanos, desarrollo humano, igualdad de género, justicia social y lo que ahora abordamos, y un medio de ambiente sano. Sin ellos no hay paz y por lo tanto se convierte también en una grave amenaza para la paz. Y si consideramos que el sistema capitalista imperante para continuar con un sistema de desarrollo creciente a través del PIB necesita continuar extrayendo recursos de la corteza terrestre y las grandes potencias, sin excepción, salvaguardan los intereses de las grandes corporaciones que actúan a nivel mundial y que necesitan continuos recursos no renovables, energéticos y minerales, necesitan a veces y en muchas ocasiones de métodos coercitivos ante las resistencias de las poblaciones afectadas. Y cuando esto ocurre, utiliza ejércitos regulares o empresas de seguridad privada. En definitiva, militarización también de los sistemas naturales en aquellos lugares en que necesitan el extractivismo. Entonces, también es necesario saber en qué cuantía las Fuerzas Armadas contribuyen a la crisis medioambiental, que es a lo que yo me voy a referir. Hemos de tener en cuenta que estamos en una segunda revolución copernicana. La primera fue invalidar que la Tierra era el centro del universo.
La segunda, la que estamos ahora, que no podemos traspasar los límites mínimos de la naturaleza si continuamos la sobreexplotación de los recursos y continúan las emisiones GEI, gases de efecto invernadero, según el panel del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, de la ONU, si no se cumple con los acuerdos de reducción de emisiones GEI, podría ocurrir que a finales del siglo XXI, entre 1 y 7 millones de personas pueden desaparecer. No lo dice Pedro Ortega, eso lo dice el grupo del IPC de las Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos ante una grave amenaza para la supervivencia humana y, por lo tanto, también para la paz. Desde hace años ya la comunidad científica insiste en la necesidad de reducir las emisiones GEI para evitar el aumento de la temperatura media en la Tierra. Sin embargo, las diferentes conferencias de las partes sobre el cambio climático, los denominados reuniones anuales COP, no han sido capaces de incluir hasta el presente las emisiones GEI del ámbito militar. Y por lo tanto, estamos en una situación de no conocimiento real de unas emisiones que son verdaderamente preocupantes. En Kioto, en 1997, ya se propuso que las emisiones GEI de los militares se fueran informadas por parte de los gobiernos, pero no se consiguió. Y en el Acuerdo de París de 2015, que ya se dio un paso más adelante, se suprimió su exención, su prohibición, pero solo se avanzó diciendo que era voluntaria la información por parte de los gobiernos. Por lo tanto, hasta la fecha, aunque se puso la voluntariedad, ningún gobierno ha informado sobre las emisiones GEI de sus Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no existe ningún registro riguroso de estas emisiones de las Fuerzas Armadas y la información de las también emisiones de la industria militar. Sin embargo, se estima que las emisiones GEI, siempre que diga GEI, son gases efecto invernadero, del sector militar, Fuerzas Armadas e industria militar, es decir, emisiones directas e indirectas, representan, según estudios que luego nombraré, el 5,5% de las emisiones mundiales. El 5,5% es una cantidad enorme, similares a las emisiones de toda la aviación comercial en el mundo. Según el Reglamento Europeo sobre el Clima, los países de la Unión Europea deben reducir las emisiones GEI al menos en un 55% de hoy a 2030, con el objetivo de no sobrepasar el 1,5% aprobado de emisiones GEI y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Si no contabilizamos las emisiones GEI de los cuerpos militares, se nos está mintiendo o engañando porque en buena parte contribuyen en una cantidad enorme a esas emisiones GEI. Voy a poner ejemplos. El caso de España. En España se desconocen las emisiones de las Fuerzas Armadas y la información de la industria militar suele ser muy incompleta o inexistente. Hay algunas informaciones. En el resto de Europa y el mundo igualmente, tampoco hay información. Las emisiones GEI asociadas a las Fuerzas Armadas y la industria militar deberían contabilizarse en el total de emisiones y deben igualmente reducirse. En caso contrario, si el resto de sectores económicos alcanza la neutralidad de emisiones, como así se ha comprometido nuestro gobierno en las reuniones COP, esta será falsa, ya que el sector militar seguirá emitiendo sin saber la importancia de sus emisiones. Por otra parte, si no se informa de estas emisiones, no se podrá realizar un seguimiento ni implementar medidas de reducción. Por ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional y la Directiva de Defensa Nacional del Estado español señalan
que el cambio climático es una fuente potencial de amenazas para la seguridad española, como representan, y así lo señalan, las propias migraciones climáticas. Y también señalan la creciente escasez de recursos como un peligro para la seguridad energética de nuestro país, afirmando que deben afrontarse estos peligros, incluso, si es necesario, militarmente. Documentos homólogos los tiene igualmente la Unión Europea y la OTAN. Por lo tanto, hemos de exigir que se informe sobre las emisiones de las Fuerzas Armadas. Según un trabajo mío, que luego pondré a disposición vuestra, pero ya los pasaré, sobre las emisiones GEI de las Fuerzas Armadas españolas y de la industria militar española, en los tres alcances, en tanto directas como emisiones directas como indirectas, realizado sobre datos de 2019, disculpad, y siguiendo los pasos de un informe que encontraréis, Under the Radar, sobre la Unión Europea, realizado por dos estudiosos británicos, Stuart Parkinson y Lindsay Condren, las Fuerzas Armadas españolas emitieron un total en 2019 de 2.842 millones de toneladas de CO2 GEI a la atmósfera. Esto, dividido por el número de militares que hay en España, que rondan los 119.000, representa que cada militar español emitió 23,3 millones de toneladas al año. Comparémoslos con lo que emitimos cada uno de los españoles. En los últimos datos que tengo del año 2021 se emitieron, la media por habitante en España fue de 4,99, casi 5 toneladas de CO2 de media. Comparemos, es prácticamente 4 veces más. 4 veces más. No, 6, perdón, 5 veces más, perdón, 5 veces más. Hay un informe posterior de Transnational Institute que también analiza, hace una prospección de acuerdo con el estudio ya hecho por estos dos autores que he señalado en 2019, de 2023. Y en este ya hace una traslación y dice que España podría emitir en 2023 3.522 millones de toneladas de CO2, que representan 29,3 por militar. Este trabajo lo encontraréis en Transnational Institute, el Centro de las lo ha traducido lleva por nombre El clima bajo fuego cruzado. Pero además, considerando que España se ha comprometido dentro de la OTAN en llegar en 2029 a alcanzar el gasto militar del 2% respecto a su PIB, haciendo una traslación, se debería gastar, si en este momento gastamos 14.400 millones de euros en gasto militar del Ministerio de Defensa, sin considerar otros gastos repartidos por otros ministerios, en 2029 deberíamos gastarnos 25.500 millones. Si hacemos una traslación de emisiones GEI a 2029, España emitiría 5.953 millones de toneladas GEI solo en el ámbito militar. Hago otra mención a otro ámbito, el de Estados Unidos. Estados Unidos ha habido un estudio académico llevado a cabo por Ernest Camford de la Universidad de Boston, también de 2019, donde muestra diversos datos. Según este estudio, la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Energía, que rastrea las emisiones de carbono de todas las agencias federales, indica que desde el 11 de septiembre de 2001, fecha en que se inició aquella denostada guerra contra el terror, los militares
compraron un promedio de 120 millones de barriles de combustible fósil por año. Y esta campaña contra el terror muestra que los militares son los responsables, según este estudio, el estudio de Cranford, son los responsables del 35% de todas las emisiones de Estados Unidos. Fijaros, el 35%, solo el ámbito militar, digamos el Pentágono, el 35% de todas las emisiones de Estados Unidos son del ámbito militar. Si fuera un país, el Pentágono en sí mismo ocuparía el lugar 47 en el mundo de emisiones GEI. Por eso la importancia de saber cuáles son las emisiones GEI de las Fuerzas Armadas. Este estudio mismo de Cranford muestra que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, como institución, en el uso de emisiones, emitió 59 millones de toneladas GEI. Como institución pública es el mayor emisión del mundo, como institución, el mayor emisor del mundo. También este estudio observa que el porcentaje de la fuerza laboral industrial de Estados Unidos es alrededor de un 15%. Me refiero al militar, al ámbito industrial militar. Está empleando realizó un cálculo que al construir toda la maquinaria militar, bombas, herramientas de guerra, acorazados, aviones de combate, la huella ecológica de este complejo militar industrial fue de 153 millones de toneladas métricas de contaminación al año. Eso lo pone aproximadamente a la par de las emisiones de Holanda, por encima de Portugal, de Noruega, de Bélgica, de Grecia, de Suecia y de otros muchos países. Y todo eso, evidentemente, sin pensar las emisiones GEI que representa la reconstrucción de aquellos países en los cuales se han entrado en guerra y que después reconstruye a veces incluso los propios Estados Unidos. Recordemos la guerra de Irak o lo que puede ocurrir cuando esperemos, y que no tarde mucho, la reconstrucción de Ucrania. Por lo tanto, eso sin contar la reconstrucción. Estamos solo en la preparación y emisión de las Fuerzas Armadas en casos de guerra o simplemente de los estados que no están en guerra. Por lo tanto, una exigencia que nos deberíamos imponer es que se abandonara la voluntariedad de informar sobre las emisiones GEI de los estados y se convirtiera en obligatoria. Y que los estados informen sobre las emisiones de sus Fuerzas Armadas. Pero no es una obligación y deja a criterio de cada país hacerlo. Debemos pedir al gobierno español que informe de las emisiones GEI de las Fuerzas Armadas españolas, impulse un acuerdo entre los estados en las próximas reuniones del COP para establecer la obligatoriedad de informar y, sobre todo, de reducir las emisiones GEI del sector militar, Fuerzas Armadas e industria militar. En definitiva, yo creo que esta reunión de hoy va en el camino de que hemos de abordar el decrecimiento como cuestión objetiva y necesaria. A los que no nos gusta la palabra decrecimiento, preferimos decir aquello de que podemos vivir mejor con menos. Por lo tanto, vivir con menos es vivir mejor para evitar el colapso. Y a ello contribuye de una manera determinante las Fuerzas Armadas y toda la industria militar que se dedica a producir ese enorme gasto militar que en el mundo en este momento alcanza ya los 2 billones de euros. Lo dejo aquí y dejo en manos de Jesús si hay alguna pregunta, o podría extenderme algo más, pero creo que he cubierto ya el tiempo que se me había asignado.
Muchas Bueno, gracias. espera, muchas gracias. No, incluso todavía te sobraban algunos minutillos. O sea que si quieres, puedes No, extenderte. no. No, vale, ya está. No, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pera, muchas gracias, Nuria, por vuestras intervenciones. Yo he puesto en el chat animando a los participantes, a los asistentes, a que planteen consideraciones, preguntas. Hasta ahora solo José Tubilla, precisamente, ha hecho dos comentarios. Por un lado, no sé si lo has leído, pero como estaba exponiendo, te lo leo. Magnífica la fuerza de la paz. Enhorabuena. ¿Vale? Y pregunta también, Pepe, pues una vez realizada la diagnosis de la problemática, apuntada algunas propuestas, ¿qué puede hacer la sociedad civil para movilizarse frente a esta situación? ¿Vale? No sé si Nuria, Pera, queréis intervenir. Una cuestión muy general. Sí. No sé, lo primero que debemos hacer primero es concienciarnos y segundo, movilizarnos. Y cuando digo movilizarnos, quiere decir que de alguna manera participemos directamente, ya sea en la crítica, pero también en crear opinión pública. Y opinión pública ya sea a través de foros, ya sea participando en movimientos sociales, en centros que se dedican a este ámbito, exigiendo a nuestro gobierno que, bueno, pues que la amenaza del cambio climático es una amenaza, ya lo he dicho, bueno, y Nuria también, para la supervivencia humana. Y por lo tanto no podemos legar a nuestros descendientes un mundo en el cual pues, se puede producir un colapso y que de alguna manera se va a producir de una manera o de otra. Y por lo tanto tendremos que adaptarnos. De la misma manera que nos supimos adaptar a la crisis que representó el COVID-19 y se produjo un descenso de las emisiones G a la atmósfera, deberíamos empezar ya a caminar en ese sentido. Y por lo tanto hay que movilizarse. Yo no se me ocurre otra cuestión. Que Nuria diga algo más. Vale, sí. Bueno, suscribo tus palabras totalmente y bueno, a lo mejor por poner otro aspecto sobre la mesa, pues este foro, igual que muchos otros, pues es una vía interesante de movilización, de concienciación. También me gustaría apuntar la importancia de, pues eso, que con la movilización alejamos posibles movimientos de, digamos, de pesimismo, de quedarnos congelados, parados. La movilización nos lleva completamente en sentido contrario y mientras, digamos, producimos vías hacia adelante, bueno, pues nos alejamos de esas distopías como que cada vez están como más presentes en el imaginario popular, ¿no? Sí, a mí me gustaría también comentar algo, porque, claro, bueno, Nuria comenta de, bueno, el modesto papel de espacios como este, ¿no? Mirada al mundo, pero hay otras iniciativas que llevan muchísimo tiempo, con mucha más trayectoria, volumen, ¿no? En cuanto a humano y capacidad. Me estoy refiriendo pues, a centros como el Centro de las, ¿no? De Estudios por la Paz, del que es miembro y presidente honorario Pera Ortega, ¿no? Por toda la labor que realizan. Él ha comentado, ¿no? Que se subirá a la página de Mirada, en la sección correspondiente a esta sesión, se va a subir documentación. Ahora en el chat yo pondré también el enlace del Centro de las, por ejemplo, pero ahora paso después al área ecosocial, ¿no? De la FUGEN. Pero, claro, estos foros son
absolutamente insuficientes, ¿no? Creo que hay otro ámbito que están haciendo dejación de funciones. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación, aunque precisamente miembros del centro de LAS y de otros centros, pues en el caso he hecho referencia antes, ¿no? En el diario público, la sección que tenéis, el blog de Crónicas Insumisas, ¿no? Entonces, precisamente es un esfuerzo, ¿no? De llegar a un público más amplio, tratando de plantear pues propuestas, diagnosis, etcétera, ¿no? En relación con este tipo de temáticas. Igualmente, creo que la labor del área ecosocial de la FUGEN es envidiable, muy valiosa, ¿no? Y yo creo que convendría, bueno, pues iniciativas de ese tipo, pues que sean cada vez más conocidas, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de la tarea. Por supuesto, hay muchos más centros, ¿no? Como el Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, Guernica Gogoratu, la Escuela Per la Pau, etcétera, ¿no? O sea que igualmente, ¿no? Así que yo creo que esto es una labor por un lado, micro, ¿no? Creo que sí, ¿no? En la medida en que seamos capaces, ¿no? de tratar de difundir, de crear espacios que fomenten la reflexión, la formación sobre este tipo de temáticas. Por ejemplo, aquí está también presente, que además ha puesto una consideración, Federico Velázquez de Castro, que es el presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental, ¿no? Que ahora retomo la consideración que ha hecho, ¿no? Que también realiza una labor admirable, ¿no? O sea, que en esa línea. Así que tenemos mucho déficit, ¿no? Y desde estos espacios, pues, se trataría también de ver de qué modo se pueden articular cooperaciones, colaboraciones que den mayor proyección a los trabajos que se realizan, ¿no? Creo que la Asociación Española de Investigación para la Paz tiene ahí una tarea muy necesaria, ¿no? Y muy valiosa, y creo que, bueno, en la medida en que algunas de las personas que estamos aquí colaboramos, pues creo que eso es una línea de trabajo, ¿no? En particular, el grupo de trabajo de paz ambiental, pues creo que puede estar sirviendo también para articular esas sinergias, colaboraciones, conocimientos mutuos de trabajo en unos lugares y en otros, ¿no? Así que, nada, por mi parte sería eso. Retomo entonces la consideración que ha hecho Federico Velázquez de Castro, bueno, que ha hecho referencia a que la paz es fruto de la justicia, sin ella no puede haber paz, evidentemente, ¿no? Cuando se ha hecho referencia, ¿no? En las distintas exposiciones se ha hecho referencia al concepto de paz, esa es una parte sustancial, ¿no? Irrenunciable, ¿no? Toñi Roldán dice, vale, buenas tardes, ¿existen experiencias de decrecimiento ya en marcha en alguna comunidad local en España? Gracias. Bueno, ahora dejo la palabra a Nuria y a Pera por si quieren comentar algo, o alguien de los asistentes también, de los que están participando, pero adelanto, ¿no? Que una de las sesiones, precisamente la tercera, en la que tendrá lugar el 18 de abril, está dedicada monográficamente a la cuestión del decrecimiento, ¿vale? Entonces, sin que sea eludir, ¿no? Comentar esta cuestión, creo que en esa sesión creo que habrá ocasión, ¿no? de comentar con más detalle.
Por ejemplo, yo cuando he hablado de algunas aportaciones de interés, en la revista 15-15-15 que coordina Manuel Casal, que participó también en una sesión de mirada y que ha colaborado y ha participado con algún artículo en la revista Papeles, por ejemplo, pues él tiene varias publicaciones que tienen que ver con la cuestión del decrecimiento. O sea que yo creo que habrá ocasión de profundizar más en ello. En cualquier caso, en la revista esa también ahora pondré el enlace porque se puede acceder a muchos de esos contenidos online. ¿Vale? No sé si queréis comentar algo. Nuria, espera. Bueno, a ver, experiencias, sin ser especialista, he oído de diferentes experiencias en el Estado español y bueno, por centrarme en una que es así la que conozco un poquitín, pues son estas las en torno a la vivienda, ¿no? En vivienda, en cesión de uso en lugar de propiedad. Esto, aunque parece que se aleja un poco propiamente de crecimiento, pero bueno, digamos, va en la misma línea de crear otro tipo de economía donde también, bueno, pues también se empieza ya a cuestionar la propiedad misma, no tenemos que ser propietarios de todo, sino que hay otras formas en las que podemos habitar este planeta. Y bueno, pues de estos proyectos en torno a la vivienda sí que conozco algunos en Madrid, hay un par de ellos, y bueno, en Barcelona creo que también, pero vamos, no podría dar más detalles, es lo que puedo aportar. A ver, la pregunta tiene su interés y yo tampoco soy experto ni conozco la realidad de todas el territorio español y de sus comunidades y poblaciones, pero mucho me temo que en el sentido de crecimiento por parte de las instituciones públicas no hay ninguna. Es mi opinión, es una opinión, en el sentido de crecer, tal como se ha planteado, por parte de los organismos públicos. Me estoy haciendo de las comunidades autónomas e incluso de ayuntamientos, porque desde luego de crecer quiere decir disminuir el gasto público también. Y yo no conozco ningún presupuesto de ningún ayuntamiento ni de ninguna comunidad autónoma que haya decrecido en ese sentido, porque en definitiva quiere decir reducir PIB. Por lo tanto, no conozco. En cambio, cuestiones individuales o grupales de colectivos, sí, hay muchísimas, afortunadamente, pero no dejan de ser aportaciones desde el ámbito individual y grupal, colectivos que han hecho una apuesta unas veces por temas de economía circular, otras por cuestiones de la vivienda, como bien ha señalado Nuria, otras por cuestiones de volver a la agricultura sostenible. Dentro de la sostenibilidad, pues hay muchas iniciativas. También en el mundo del cooperativismo hay en diversos ámbitos, no solo de la agricultura, sino de la industria y también de los servicios, muchas experiencias, digamos así, que van en el sentido del discurso que hoy hemos hecho aquí, de, digamos, reducir al máximo las emisiones GEI a la atmósfera. En eso, pero es en el ámbito, digamos, personal, grupal, de los colectivos sensibles a la crisis ecológica que estamos sufriendo. Sí, bueno, yo creo que es uno de los tabúes, ¿no? Realmente muy poco, si es que hay alguno, digo, en cuanto a partidos mayoritarios, o sea, con cierto nivel de presencia, ¿no? No, Jesús, tampoco los de la izquierda, ¿eh? La verdad, No. digamos, no, ninguno. Aquí hemos de meter izquierda y derecha, es igual a todos. Estoy precisamente señalando eso.
¿De acuerdo? O sea, que partido con visibilidad grande, y no estoy hablando solo de PSOE, PP, sino también de Sumar, Podemos, por supuesto, Partido Comunista, etcétera, ¿no? O sea que realmente hay muy pocas propuestas, quizás dentro de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha trabajado más esa cuestión, ¿no? Vamos, dentro de Izquierda Unida, pero sigue siendo un déficit clamoroso, ¿no? De hecho, en el documento este que ha elaborado el Foro Transiciones, al que he hecho referencia, ¿no?, sobre transición ecosocial justa, elaborado para Sumar, está elaborado, entregado, pero está por ver qué hacen con ese documento y si eso se va a traducir dentro de las propuestas de programas electorales en una propuesta clara respecto del decrecimiento. No es anecdótico, pero bueno, pues alguien podría considerarlo así. Quizá de las personalidades con más visibilidad mediática, pues una de las pocas personalidades que ha tenido una intervención y que ha roto una lanza en favor del decrecimiento, supongo que lo conocéis por el episodio que ha tenido bastante repercusión. Me refiero a la reina Leticia, que tuvo un episodio en un evento, ¿no? de la creo que era de la Real Academia, ¿no?, de la Lengua, ¿no?, me parece, ¿no?, que era un encuentro sobre la crisis ecológica, etcétera. Pero bueno, no me voy a extender ahí. El que tenga interés puede ver la repercusión que ha tenido en los medios, en algunos medios, ¿no?, y algunos análisis que se han realizado. Pero precisamente ha llamado por la escasez, ha llamado la atención por la ausencia a ese nivel mediático de pronunciamientos y comentarios, ¿no?, de poner en la agenda cuestiones como es la del decrecimiento, ¿no? O sea que yo creo que es uno de los déficits que tenemos. Hay una persona que también está contribuyendo enormemente, Antonio Turiel, y otras personas vinculadas, ¿no? Bueno, no sé si hay más en el chat, y si no, pues yo creo que son las 8 y algo, 8 y poco. No sé si hay alguna intervención más que queráis realizar, tanto Pera, Nuria, como de los asistentes al evento. Y si no, pues podemos ir concluyendo. Y en ese sentido, pues me gustaría recordar que la próxima sesión será la semana que viene, no el miércoles, sino el jueves 11 de abril, no a la hora habitual, que suele ser a las 6:30, sino que va a ser en este caso a las 5, y decir que esta sesión va a ser, por un lado, presencial. En realidad, las restantes del ciclo, de las 6 que componen, salvo esta que era solo por videoconferencia, las restantes van a ser presenciales y también por videoconferencia, o sea que habrá posibilidad también de asistir por videoconferencia. Esa segunda sesión tiene el título de Conflictos socioecológicos y propuestas para una transición ecosocial justa en Granada y su área metropolitana. Primera parte, energía. O sea que se van a abordar cuestiones de conflictos socioecológicos vinculados a la energía y propuestas para una transición ecosocial justa vinculadas a la energía en el área de Granada y su área metropolitana. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que podemos terminar, si os parece, agradeciendo vuestra colaboración, vuestras intervenciones, Pera y Nuria, y vuestra asistencia y bueno, intervenciones también en el chat. Ahí José Tubilla, en fin, agradeciendo la labor, ¿no?, de miradas, de vuestras intervenciones. En fin, muchas gracias también a vosotras y a vosotros. Así que quedamos en eso y ya
como hemos hablado, ¿no? Para la cuestión de subir documentación en días posteriores, ya nos pondremos en contacto, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias y buenas tardes, porque todavía, ¿no? Con el cambio horario tenemos claridad, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todas vosotras y vosotros y a ti, Jesús, en particular. Venga, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego.